Buenos días a todos y bienvenidos al Foro Potencia. Mientras los asistentes terminan de conectarse a la sesión, les voy a dar unas indicaciones previas para el correcto funcionamiento del evento. Pueden poner la pantalla en modo completo con el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La barra de la derecha tiene un manejador en el centro que permite que se oculte. En la parte inferior de la barra derecha verán el icono de una interrogación que les permitirá hacer sus preguntas, que serán moderadas y contestadas cuando se abra el turno de preguntas. Para permitir ver la pantalla central completamente, la ventana de vídeo se puede acoplar sobre la barra de la derecha pinchando en un icono que tiene en su esquina inferior derecha. Cedo la palabra a Ricardo Cortés, director del Foro Potencia. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Lucas. Y, por supuesto, muchas gracias también a todas las personas que han contactado con nosotros y que estoy seguro que no se sentirán defraudados por haberlo hecho. El tema de la ponencia de hoy es la internacionalización de las empresas españolas de infraestructuras, oportunidades y retos de futuro, aspecto vital para muchas de nuestras empresas del sector, que les ha permitido en muchos casos un desarrollo profesional importante, cuando no una supervivencia económica en los últimos años de crisis que ha vivido el sector. En esta ponencia podrán contemplar una panorámica del sector internacional y sus participantes, así como la evolución de las empresas españolas en este contexto y, finalmente, las oportunidades y retos que este mercado ofrece y la ayuda y soporte que desde hace muchos años viene prestando a nuestras empresas ICEX España Exportación e Inversiones, entidad pública empresarial de ámbito nacional dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas y la promoción de la inversión extranjera. Pocas veces podremos contar con la presencia de un ponente tan cualificado y, sobre todo, tan conocedor en primera persona del tema de la ponencia, como sucede en esta ocasión con don Javier Serra Guevara, director general de internacionalización de la empresa en ICEX. Javier es licenciado en Económicas y Empresariales, en la especialidad de Economía Internacional por el CEU, la Universidad Complutense de Madrid, accediendo en 1988 al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Desde entonces ha alternado destinos en el extranjero con puestos de responsabilidad en ICEX. Javier ha sido subdirector adjunto en la Dirección General de Política Comercial con la Unión Europea, consejero económico y comercial de España en Quito, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Pekín, puestos que ha alternado con el de director de la División de Planificación y Estudios y director de la Dirección de Servicio de Información en ICEX, asesor en 2016 en la Secretaría de Estado de Comercio, incorporándose a ICEX España Exportación e Inversiones en el año 2017 como director de Alimentos y Gastronomía, para un mes después ser nombrado director general de internacionalización de la empresa, puesto que ocupa actualmente. Como ven, no exageraba lo más mínimo cuando les comentaba que es imposible encontrar una persona con mayor experiencia y conocimientos para hablarles de la internacionalización de la empresa que nuestro ponente de hoy. Muchas gracias, Javier, por tu disponibilidad y colaboración, y adelante cuando quieras. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Foro Potencia por darme la oportunidad y dar la oportunidad a ICEX de explicar en esta sesión cómo vemos la internacionalización de nuestras empresas en el sector de las infraestructuras y qué servicios desde ICEX podemos ofrecer para contribuir a esa expansión internacional de las empresas españolas del sector. Quisiera empezar, aparte de este agradecimiento, con un disclaimer. Como ha contado Ricardo, soy economista, no soy ingeniero, y mi trabajo consiste en diseñar instrumentos que favorezcan la internacionalización de empresas españolas de diferentes sectores, de infraestructuras, pero bueno, también de vinos, de moda, de ciberseguridad, de máquina herramienta o de servicios jurídicos. Es decir, que no soy un especialista en ingeniería ni en construcción. Digo por si hay preguntas muy técnicas que no sería capaz de responder. Por supuesto, en mi equipo aquí en ICEX
Hay personas con mayor especialización en sectores de infraestructuras con quienes he contado a la hora de preparar esta presentación y que son quienes trabajan a pie de obra en las actividades de promoción que hacemos en ICEX. Sin más, vamos a poner la presentación. ¿La ponéis desde ahí? Esto es el final. Bueno, este es el título de la presentación, es el que mencionaba Ricardo, y voy a intentar hacer un recorrido por los diferentes puntos que le enumeraba. En primer lugar, hay un recorrido, cuál es el sector en el mundo, cuáles son las tendencias y cuáles son los protagonistas, ¿no? En primer lugar, dificultades de definición del sector de infraestructura son muchas cosas. Hablamos de construcción, por supuesto, pero hablamos también de lo que es el diseño de las infraestructuras, es decir, ingeniería, la ejecución de las infraestructuras, la construcción y la gestión de las infraestructuras, las concesiones. Las grandes constructoras abarcan todo el ciclo, pero también hay en nuestro país ingenierías pequeñas o no tan pequeñas, medianas, independientes, y también hay constructoras que no hacen concesiones, que no hacen gestión, sino que hacen solamente la construcción y la entrega llave en mano. Asimismo, cuando hablamos de infraestructuras y de construcción, hablamos de muchas cosas. Hablamos, por supuesto, de construcción residencial, que en la mayor parte de los países quien la ejecuta suelen ser empresas locales, es decir, no es tanto objeto de internacionalización. La internacionalización se centra más bien en la obra pública que abarca también diversos subsectores. Por supuesto, infraestructura de transporte, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, pero también tratamiento de aguas, tratamiento de residuos sólidos urbanos, energía, transmisión eléctrica, distribución, etcétera, telecomunicaciones. Es un sector muy amplio que es gigantesco, es decir, las dimensiones del negocio a nivel mundial son tremendas y además es un sector en expansión por diferentes razones hasta que, bueno, estamos ahora en un momento de parón en muchos mercados debido a la situación de pandemia y de crisis en la que vivimos. Los crecimientos anuales medios han venido siendo superiores al 3%, con muchas diferencias por mercados, es decir, esa expansión se debe por una parte al crecimiento poblacional y la urbanización en los países emergentes y a la necesaria reposición por obsolescencia de muchas infraestructuras en países más desarrollados. Por hacer una cierta desagregación geográfica, hay dos grandes gigantes, que son China y Estados Unidos, que distorsionan el conjunto por las dimensiones que tienen, es decir, y en extremos distintos del mundo y en extremos distintos de ritmos y de estadios de desarrollo. Pero son los dos grandes mercados que además generalmente son mercados, sobre todo el mercado chino, muy cerrado a la operación de empresas externas. Por zonas geográficas más amplias, el mayor volumen se da en Asia-Pacífico. Es decir, China, por supuesto, pero no solamente China, como veremos luego más abajo. Y, sin embargo, el mayor ritmo de crecimiento se da en zonas como África y Oriente Medio, donde el volumen es todavía pequeño, pero no están dando los mayores crecimientos. Las estimaciones son que de aquí al año 2030 el grueso del negocio, el 70% del volumen, se concentra en solamente 7 países. Los dos gigantes mencionados, China y Estados Unidos, pero también otros países de Asia-Pacífico como son India, Indonesia, Reino Unido, México y Canadá. Con la excepción mencionada ya de México, el resto de América Latina son mercados menores, incluido Brasil. Esto es particularmente relevante, puesto que la proyección internacional de las empresas españolas comenzó precisamente por América Latina. Ahora ya no solamente, como veremos más adelante, nuestras empresas están muy presentes en Europa o en Estados Unidos, pero la expansión de las empresas españolas, su proceso de internacionalización se inició por América Latina. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las empresas? ¿Quiénes son los competidores de las empresas españolas en esos mercados internacionales? Bueno, en el ranking internacional de empresas, hoy ha aparecido en expansión la actualización de ese ranking, las cuatro primeras empresas del mundo son chinas. Y la sexta también, la quinta es francesa. Pero es que esas 4 primeras empresas del mundo facturan tanto como las 96 siguientes.
Y la primera empresa del mundo, que es China, como digo, multiplica, los datos actualizados ya no es por 4, es prácticamente por 5 a la mayor empresa española del sector y por 40 a la segunda empresa española del sector. Sin embargo, estas grandes empresas chinas, aunque parezca lo contrario, porque luego haremos mención, también contaba Ricardo que yo en mi recorrido profesional he sido 2 veces consejero comercial en Pekín, haremos mención al desarrollo y la internacionalización de las empresas chinas, pero aunque parezca lo contrario, porque cada vez nos las encontramos en más sitios, su presencia internacional es aún pequeña. El porcentaje de negocio internacional que tienen en ese volumen de facturación tan brutal es todavía muy escaso, aunque, por supuesto, creciente. Las empresas más internacionalizadas son, sobre todo, europeas. Y la primera española es la 7ª en facturación. Como decía, las 4 primeras son chinas, la 5ª es francesa, la 6ª vuelve a ser china y la 7ª es una empresa española. Hay otras empresas españolas en ese ranking, pero son bastante más pequeñas que esta. Bueno, quiero decir, no es ningún secreto, vamos, esta empresa es ACS, vaya. Y ACS, de hecho, factura más que el resto de las empresas españolas del sector a nivel global. De todos modos, sí es preciso hacer una matización que enlaza con lo que comentaba al inicio, la definición del sector, y es que estos datos, estos rankings son globales, son de conjunto del negocio de infraestructuras. En el caso concreto de concesiones, las empresas españolas son especialmente fuertes. Su posición en los rankings internacionales es bastante más elevada. Y dentro de las concesiones, en el caso concreto de concesiones de transporte, es donde las empresas españolas tienen el liderazgo internacional, por ir definiendo nichos de mercado. Esto es por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, en los sectores de infraestructuras, y mencionaba antes que hablamos sobre todo de obra pública, el sector público es determinante. Los estados son los grandes clientes, sea con financiación presupuestaria, sea con financiación de banca internacional, sea bajo régimen de concesión. Pero el sector público es el prescriptor y el cliente número 1. Los proyectos que los diferentes estados van sacando al mercado son cada vez mayores, con más riesgo y con mayor complejidad. Vemos gran cantidad de megaproyectos saliendo al mercado. Esto es un fenómeno reciente, pero en claro auge. También vemos cómo es un sector con márgenes reducidos, con crecimientos de productividad también bajos, lo cual significa un desafío para el sector que tiene que salvaguardar su rentabilidad, y las respuestas del sector ante esa necesidad de salvaguardar su rentabilidad asumen varias líneas de trabajo. Por una parte, la internacionalización. Como decía, las empresas más internacionalizadas son europeas, pero cada vez hay más agentes interviniendo en los diferentes mercados y, por lo tanto, se va intensificando la competencia. La concentración es un sector relativamente muy fragmentado, con matices como las grandes empresas chinas que mencionábamos antes, pero aún hay margen para la concentración y eso lo estamos viendo también dentro de nuestro país. La diversificación, no solamente geográfica, que es la internacionalización, sino la diversificación por subsectores. Mencionaba al principio que hablamos de infraestructura de transporte, pero hablamos también del ciclo integral del agua, hablamos de energía, hablamos de gestión de residuos, proyectos híbridos entre todos estos subsectores, y cada vez estas empresas que se van concentrando abarcan un mayor número de estos subsectores, incluso con la creación de filiales propias para trabajar en cada uno de ellos. Y una tendencia generalizada, no solamente en este sector, sino en general en el mundo, que es la apuesta por la innovación y la digitalización para aumentar la productividad, la eficiencia y los márgenes. Una de las cosas que veremos también cuando hablemos de los efectos de la pandemia es que esa tendencia o esa tendencia preexistente a la transformación digital con la actual situación de pandemia no ha hecho sino acelerarse. En el caso de nuestras empresas en concreto, bueno, su posición internacional responde a una evolución histórica reciente, por supuesto una tradición centenaria de ingeniería en España, pero yéndonos a antecedentes más inmediatos,
el punto de partida es que en los años 70 y 80 nuestro país tenía fuertes necesidades de infraestructuras, necesidades que se fueron abordando en las décadas siguientes. En los años 90, España, y no hace falta que esto lo mencione, lo saben ustedes perfectamente, fue un fuerte receptor de fondos europeos para autovías, para alta velocidad ferroviaria, para desaladoras. Nos hemos colocado, gracias a nuestras empresas y al buen uso de esos fondos europeos, como uno de los países de Europa con mejor dotación de infraestructuras y dotación más moderna, a diferencia de otros países que quizá iban más adelantados que nosotros, como Reino Unido, pero en los cuales las infraestructuras ya se han quedado en buena parte obsoletas. Esto tuvo cierta continuidad con el boom residencial que todos recuerdan de los años 2000, la famosa burbuja inmobiliaria, de la cual despertamos a partir de 2008 con una fuerte crisis en primer lugar de la construcción residencial por el pinchazo de esa burbuja inmobiliaria y luego también crisis que se extendió a la obra pública en la medida en que las autoridades se vieron obligadas a aplicar políticas de austeridad y restricción presupuestaria que cortaron en buena parte la inversión nueva en obra pública. Esto es uno de los motivos que forzó a las empresas españolas a salir al exterior a partir de 2008, que aunque había pioneros en mercados internacionales ya antes, a partir de 2008 la mayor parte de las empresas españolas no tuvieron más remedio que salir al exterior. También se ha dado en los últimos años y en varias fases un proceso de consolidación, como mencionaba antes. La última fase, quizá la más dolorosa, con la desaparición de empresas españolas importantes, fundamentalmente por acumulación de endeudamiento, tampoco hace falta que de nombres, en la mente de todos están. Pero como decía, ya antes de esa crisis, las empresas españolas habían empezado a salir al exterior, las empresas pioneras ya estaban en América Latina, como decía antes, América Latina no solamente en empresas de infraestructuras, para todas las empresas españolas fue, digamos, la primera asignatura de internacionalización, junto con la Unión Europea. También algunas en el norte de África, pero luego ya la actividad de las empresas españolas ha ido extendiéndose a otros países. Hay mucha presencia en Europa, creciente en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, incluso comprando empresas locales para favorecer el crecimiento inorgánico de esas empresas. Como digo, en ese proceso y desde el año 2008 prácticamente todas las empresas grandes y medianas españolas de infraestructuras están internacionalizadas y de hecho su volumen de negocio, el porcentaje de negocio que generan en España es bastante reducido por la fortaleza del negocio exterior y por la debilidad del mercado doméstico y también por el hecho de que en las décadas anteriores se habían realizado ya fuertes inversiones en la construcción de infraestructuras y la dotación de infraestructuras en España, como decía antes, es bastante moderna. La situación actual con la que nos encontramos, por lo tanto, es con un sector español, unas empresas españolas de infraestructuras que tienen presencia global, pero de forma muy desigual. Nos encontramos, si recuerdan al principio, cuando hablábamos de la desagregación geográfica, decíamos que el principal mercado por volumen es Asia-Pacífico y el de mayor crecimiento es África y Oriente Medio. Bueno, esas son justo las dos áreas en las que nuestras empresas tienen menor presencia. En todo caso, en estos años de internacionalización acelerada, nuestras empresas han desarrollado referencias de primer nivel en todo el mundo. Son empresas eficaces y eficientes, con prestigio. Incluso pongo ahí el caso especial de las ingenierías, que en general son pequeñas, pero también hay un grupo de ingenierías españolas muy internacionalizadas, que además están en buena parte especializadas en trabajar con financiación de la banca multilateral. Así, la línea de especialización de nuestras ingenierías y de muchas constructoras también, que han hecho que España en los últimos años, las empresas españolas, sean adjudicatarias de un porcentaje creciente de las obras financiadas por bancos como Banco Mundial, Banco Interamericano de Inversiones, menos Banco Asiático de Desarrollo, pero vamos, sobre todo Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.
Nuestras empresas, como ya decía antes, han adquirido una gran experiencia en concesiones, sobre todo concesiones de transporte, sobre todo carreteras, que es un mercado en claro auge por imperativos presupuestarios en los gobiernos ejecutores de este tipo de proyectos. Y también quería mencionar un elemento derivado del anterior, es decir, nuestras empresas han ganado mucha cuota de mercado en muchos países, pero esto necesariamente conlleva riesgos puesto que se desplaza a actores locales, a empresas locales menos eficientes, pero con grandes conexiones con el poder político, con los medios de comunicación, lo cual puede ser relevante en un sector políticamente expuesto como es el de la construcción, y no tenemos más que recordar casos en América Latina como el caso de Odebrecht o el Lava Jato. Decíamos que son megaproyectos contratados por los gobiernos y muchas veces en países con estructuras de gobernanza no idóneas, lo cual favorece que se generen casos reales o supuestos de corrupción. Digo supuestos porque en muchos casos, como digo, empresas locales desplazadas por empresas extranjeras recurren a sus contactos en medios de comunicación para lanzar acusaciones contra las empresas que les han desplazado, y eso les ha ocurrido en algunos países de América Latina a empresas españolas. Las principales tendencias que vemos en el sector, lo diferencio entre pre-COVID, es decir, tendencias preexistentes que más o menos continúan o que se han podido ver interrumpidas temporalmente, y elementos novedosos inducidos por la situación actual. En primer lugar, la respuesta al cambio climático. Cada vez se da más importancia a las infraestructuras resilientes y sostenibles, la adaptación y la mitigación del cambio climático. Esto es especialmente notorio en el caso de infraestructuras financiadas por la banca multilateral. La banca multilateral, que junto con Naciones Unidas se sienten en la necesidad de estar a la vanguardia de los objetivos de desarrollo sostenible, y por lo tanto cada vez más hay exigencias relacionadas con la sostenibilidad ambiental de las obras de infraestructuras. Lo mismo en la economía circular. Esto también es algo que se venía construyendo en los últimos años y que va adquiriendo una importancia creciente en las licitaciones de infraestructuras. En el caso de economías emergentes, la urbanización, sobre todo en Asia, el proceso de urbanización en China, por supuesto, pero no solamente en China, también en países como Vietnam, como Indonesia, es imparable, y esto está generando unas necesidades crecientes de infraestructuras urbanas que tienen sus especificidades propias, y particularmente el transporte urbano, del cual también hablaremos luego en algún momento. Hablábamos también de los escándalos surgidos particularmente en América Latina, pero también en otros países, y por lo tanto unos crecientes escrutinio y transparencia de los proyectos y de la ejecución de las empresas de este sector. Un reducido margen fiscal de muchos estados. El nivel de endeudamiento de los estados es creciente en todo el mundo. Fue una de las características de la salida de la crisis anterior, la crisis de 2008, y la situación actual ha pillado ya a muchos gobiernos con unos niveles de endeudamiento muy elevados que les restringen mucho el margen de maniobra fiscal. Obsolescencia de infraestructuras, sobre todo en países como Reino Unido, países como Estados Unidos también. Otro elemento al que me referiré luego con un poco más de detalle es la irrupción de las empresas chinas. Decía antes que las 4 mayores del mundo son de ese país, y que el porcentaje de negocio que generan fuera de China es todavía muy reducido, pero de hecho cada vez nos encontramos con empresas chinas en más sitios. Donde primero empezaron a aparecer fue fundamentalmente en África, es decir, en países que no tenían acceso a otra financiación que no fuera la China, pero cada vez intervienen en más lugares, y de hecho cada vez son adjudicatarios de un mayor volumen de proyectos de esos que mencionaba, financiados por las instituciones financieras internacionales, por la banca multilateral de desarrollo. La digitalización, también lo decía antes, el uso de los datos, el Internet de las cosas,
la sensorización y también la sensibilidad por la ciberseguridad. Estamos hablando de infraestructuras críticas para muchos países, en un contexto, en un mundo cada vez más conectado, y la ciberseguridad es un elemento imprescindible para garantizar el funcionamiento correcto de estas infraestructuras. Una visión más amplia, antes hablaba de las tendencias de urbanización, ya no se conciben las infraestructuras de forma aislada, es decir, solamente una carretera, solamente una depuradora de agua, una central térmica, sino que la visión es más amplia en el conjunto de infraestructuras urbanas, fundamentalmente. Y luego una tendencia que hemos visto y que va asociado también a la evolución de las empresas chinas es que muchos licitadores, particularmente instituciones financieras internacionales, empiezan a considerar fórmulas que permitan adjudicar no solamente por precio, para evitar las bajas temerarias que en muchos casos se producen. Como digo, todas estas son tendencias previas a la actual crisis sanitaria y económica, pero no cabe duda que la situación actual ha supuesto cambios en la operativa internacional de las empresas. A corto plazo es obvio que muchos estados y también instituciones financieras internacionales se enfrentan a otras prioridades inmediatas, como son la construcción de sistemas de salud en muchos países que tienen sistemas de salud precarios. Estamos viendo el impacto de la pandemia en América Latina, por ejemplo. Ignoramos cuál es el impacto en África, porque no hay datos, pero nos tememos lo peor. Mantenimiento de rentas para evitar el colapso de las economías. Todas estas prioridades a corto plazo van a pasar por delante de la construcción de infraestructuras. Insisto, a corto plazo. Nos encontramos también con que los confinamientos, los retrasos administrativos están ocasionando aplazamiento de proyectos, y nos encontramos también con restricciones a la movilidad que en muchos casos fuerzan retrasos, puesto que las empresas no pueden desplazar a sus directivos, a sus ingenieros, para la realización de las obras en curso. A medio y largo plazo los efectos serán distintos. Entendemos que la construcción de infraestructuras será un elemento clave para la recuperación una vez que se haya pasado la emergencia inmediata de los sistemas de salud y de mantenimiento de rentas. La financiación internacional volverá a la construcción de infraestructuras. La digitalización, como decía también anteriormente, se va a ver acelerada por esta pandemia en todos los aspectos. Estamos en videoconferencia continuamente, estamos todos comprando más en comercio electrónico, o sea, la digitalización se va a ver acelerada por esta crisis. Y algunas dudas sobre si vamos a un mundo menos integrado. Las tendencias proteccionistas que también eran previas a la propia pandemia se ven aceleradas en muchos países, el compra nacional. ¿Hasta qué punto vamos a ver un cierre de los mercados en favor de las empresas domésticas? Desde luego la postura del gobierno español y de la Unión Europea es contrario a ese cierre de fronteras, y esperemos que el balance de fuerzas internacional no nos lleve a ese mundo menos integrado. Y por otra parte, el futuro del transporte urbano. Las empresas españolas son particularmente fuertes en algunos subsectores de infraestructuras, como es el ciclo integral del agua, pero como lo es también todo lo que es ferrocarriles y metros urbanos. En la situación actual de pandemia, todos esos proyectos, digamos, están infrautilizados, y esperamos que en un próximo futuro, cuando se supere la situación actual, ese sector seguirá tirando hacia adelante y seguirá ofreciendo grandes oportunidades a nuestras empresas. Por echar una mirada a la competencia, ¿contra quién compiten nuestras empresas? Compiten con los tradicionales, los franceses, los japoneses, los coreanos, pero cada vez hay más jugadores. Nos encontramos con empresas turcas, sobre todo en la zona del Mediterráneo, pero sobre todo la emergencia de las empresas chinas. Las empresas chinas, como decía antes, partiendo de un porcentaje muy bajo de su negocio en mercados internacionales, están acaparando cada vez más contratos. Sus bazas son las siguientes. Han tenido en los últimos 20 años un brutal programa de desarrollo de infraestructuras de todo tipo, autopistas, alta velocidad,
en periodos muy cortos de tiempo, han ganado una experiencia acelerada y han generado una capacidad que es la que están proyectando actualmente hacia el exterior. Adicionalmente, son casi todas empresas públicas que se benefician de la financiación de su gobierno, que es abundante, aunque no es barata, en contra de lo que mucha gente cree. La financiación china no es barata, sino más bien todo lo contrario. Ahora bien, es financiación que no está sujeta a disciplinas internacionales. China no pertenece a la OCDE, con lo cual los créditos que da para construcción de infraestructuras no están sujetos a las condiciones del consenso de la OCDE y no forma parte tampoco del Club de París. China también está metiendo cada vez más dinero en la banca multilateral, lo cual se refleja en su capacidad de voto en los bancos y se refleja también en la actividad de sus empresas. China ha creado, de hecho, un banco nuevo, que es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, basado en Pekín. Estas empresas chinas, que cada vez tienen más presencia internacional, han cometido errores fundamentalmente aplicando modelos de negocio que les funcionaban bien en China, pero que fuera de China no funcionan bien. No saben manejarse en el exterior, pero lo que sí tienen es una capacidad de aprendizaje muy fuerte. Hasta ahora, esas empresas han trabajado sobre todo en la parte de construcción del EPC, de lo que es ingeniería, compra y construcción. Y por lo tanto, están contratando con otras empresas la parte de ingeniería, pero eso se aprende. Es decir, si las empresas chinas llegan a controlar la construcción, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se queden también con la parte de ingeniería del proceso? De hecho, son empresas con bolsillos profundos, con gran capacidad de inversión en ingenierías y están comprando ingenierías, entre ellos en España, como todos ustedes saben. Esas compras de ingeniería les sirven para captar tecnología y know-how, pero también comprar marca occidental que les sirva para contrarrestar esos problemas reputacionales que han tenido por los errores cometidos en el pasado. Una mención, ya que estamos hablando de las empresas chinas, al megaproyecto, y hablábamos de megaproyectos, esto sí que es un megaproyecto. Esto es la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road, que es la gran estrategia del actual gobierno chino y que tiene varios motivos subyacentes. Tiene una parte geoestratégica de conseguir la salida a las rutas marítimas internacionales, obviando el cuello de botella del estrecho de Malaca y construyendo lo que llaman un collar de perlas de puertos que les lleve desde el sudeste asiático a través de Ceilán, Pakistán, Península Arábiga, hasta Mar Rojo y el Pireo, y hasta África, hasta Tanzania. Una parte de política industrial para dar salida al exceso de capacidad de muchas empresas chinas. Como decía antes, han tenido un ambicioso programa de construcción nacional y se encuentran con exceso de capacidad. La forma natural de dar salida a ese exceso de capacidad es a través de la internacionalización. Una parte de política regional. El progreso de China se ha concentrado hasta ahora en su costa oriental, basado en el comercio internacional por vía marítima, y pretenden replicar eso hacia el interior de China con el comercio internacional por vía terrestre, a través de Asia Central, fundamentalmente, y de Pakistán e Irán. Y una parte de política de internacionalización para favorecer la empresa la salida de sus empresas al exterior. Como mencionaba antes, la financiación es abundante, son sobre todo créditos bilaterales de gobierno a gobierno, no donaciones, no son créditos baratos, pero muchas veces, para muchos de los países destinatarios, países africanos, como mencionaba antes, a veces son los únicos créditos disponibles. De hecho, el China Development Bank presta más dinero que el Banco Mundial. Dentro de este proceso también existen puntos débiles. Como decía antes, las empresas chinas han cometido errores, han generado mala imagen, problema reputacional. La costumbre habitual en estos créditos de gobierno a gobierno ha sido realizar adjudicaciones directas, con lo cual las sospechas de corrupción, que también mencionaba anteriormente, han salpicado a muchas empresas chinas. Y luego también el hecho de que sea la única financiación disponible ha podido generar graves problemas de endeudamiento en algunos de los países receptores. El caso más conocido quizá sea el de Sri Lanka, lo cual también ha generado mala imagen a todo el proyecto de la nueva ruta de la seda. Y luego está el papel del nuevo Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras,
que debo mencionar que es un banco creado a iniciativa del gobierno chino, pero del cual España es miembro fundador, muy tutelado dentro del proceso de fundación por todos los países occidentales para garantizar que se dotaba de una política de procurement impecable, de unas salvaguardas ambientales y sociales impecables, y de hecho es un banco que está al nivel de la gran banca multilateral con estándares perfectamente comparables. Una de las posibles explicaciones de todo esto es que el gobierno chino lo está utilizando como arenero, como sandbox, para que sus empresas se acostumbren a respetar esos estándares internacionales más elevados que los domésticos en China y se acostumbren a competir en mercados internacionales. Hoy por hoy es un banco que, como digo, sus procesos de licitación son impecables y, de hecho, hay empresas españolas que ya han conseguido adjudicarse contratos con este banco. Las posibles estrategias en este entorno que estoy describiendo, alianzas con competidores, ceder la construcción. Esto lo están haciendo algunas ingenierías españolas con constructoras chinas, precisamente, para reforzar su oferta competitiva con la capacidad financiera de esas empresas chinas y con su estructura de costes muy competitiva, con riesgos evidentes como mencionaba anteriormente. La transformación, en lugar de ceder la C y quedarnos con la EP del EPC, pasar a PPPs, pasar a concesiones. Como decía, la situación de las finanzas públicas ha hecho muy popular el modelo concesional. Después de la pandemia, esa situación previsiblemente irá más. Cada vez hay más experiencia en construir proyectos bancables, atractivos para el sector privado. Cada vez se gana mayor competitividad por la vía de la eficiencia y nuestras empresas, como digo, son líderes mundiales en esto. Hay menos competencia por ahora, no son muchas las empresas en el mundo y desde luego las chinas no, que saben estructurar proyectos concesionales, pero hay que tener presente los riesgos financieros en la medida en que en la situación económica internacional está expuesta a evolución futura en materia de tipos de interés, etc. Digitalización para ganar eficiencia, como decía, esta es una tendencia previa al COVID, pero necesariamente irá más. El reenfoque geográfico, algunas empresas españolas en concreto se están orientando hacia mercados que no primen el precio, fundamentalmente mercados desarrollados en Europa o Estados Unidos, donde no hay competencia china y donde muchas veces expresamente y explícitamente se impide a las empresas chinas concursar, y la vía de la concentración a través de compras de empresas locales. Cada vez más, y por esa tendencia al proteccionismo que mencionaba, para competir en muchos mercados hay que ser local, hay que ser doméstico, hay que ser nacional. La multilocalización es una tendencia que también creemos que ha venido para quedarse. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cómo intentamos ayudar a nuestras empresas a obtener contratos internacionales en estos sectores? En primer lugar, una definición genérica de para qué creo yo que sirve el sector público. El sector público sirve para hacer lo que el sector privado no puede hacer, que es fundamentalmente proveer bienes públicos. Yo no entiendo que el sector público no sirve para competir con el sector privado, no sabemos hacerlo, no debemos hacerlo. Y no debe estar para subvencionar, para inyectar fondos a la cuenta de resultados de las empresas, sino que lo que debemos hacer es fundamentalmente eliminar o intentar reducir barreras arancelarias o no arancelarias a la actuación internacional de nuestras empresas, y esto se hace de la Secretaría de Estado de Comercio y a través de nuestra red de oficinas económicas y comerciales en el exterior, 100 y pico oficinas en todo el mundo. El sector público también puede financiar con mayor tolerancia al riesgo que el sector privado. Por eso tenemos un instrumento que es COFIDES, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, que financia proyectos de inversión en países en desarrollo, no solamente, pero sobre todo en países en desarrollo. Y el sector público también puede valerse de su interlocución con otras autoridades en sectores en los cuales el sector público es el comprador determinante, como decía al principio, para generar espacios de encuentro y contacto entre nuestras empresas y posibles clientes, posibles socios. Eso es lo que hacemos desde ICE, lo que intentamos hacer. Y en el caso concreto de
sectores de infraestructuras, lo que hacemos es ir a un enfoque muy concreto de proyectos específicos. Buscamos proyectos que sean oportunidades reales, no elefantes blancos, y contactos relevantes, los contactos que toman las decisiones para los proyectos. Buscamos a poner a nuestras empresas en contacto con clientes potenciales, con gobiernos nacionales, departamentales, ayuntamientos, con agencias ejecutoras que administran los créditos de la banca multilateral, con financiadores, por supuesto, con la banca multilateral, pero no exclusivamente, con otros financiadores también, con posibles socios locales para concurrir a concursos en consorcio en el país en que se trate, o socios para poder concurrir, como decía también en el caso de las empresas chinas, quizá juntos a terceros mercados, con todas las dudas y todas las sospechas que estos casos nos puedan suscitar. Y también contactos con proveedores de servicios necesarios para la ejecución de estos proyectos, o puedan ser servicios jurídicos, servicios financieros, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos varios formatos de estos espacios de encuentro en función del tipo de negocio específico que estemos enfocando. Tenemos lo que llamamos foros de inversiones y cooperación empresarial o encuentros empresariales que van muy orientados a proyectos de inversión en el país seleccionado, en el país de destino. Tenemos jornadas técnicas que normalmente hacemos en España, en la cual nos traemos a los decisores de proyectos concretos para que expliquen a las empresas españolas cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades, qué valoran ellos en los oferentes internacionales para cada proyecto concreto. Nos hemos traído, pues, por ejemplo, a Trafikverke recientemente, Trafikverke de Suecia, a Deutsche Bahn de Alemania. El viernes pasado tuvimos una videoconferencia, no hemos podido traérnoslos, pero a los que están al CEO de la empresa que tiene encargada la construcción del mayor hub de transporte previsto en Polonia, con aeropuerto, ferrocarriles, etcétera, y queremos traerle después de verano, si las circunstancias de movilidad lo permiten. Traemos los decisores, les ponemos en contacto con empresas españolas para que se entrevisten con ellas y para que visiten también, para que hagan visitas de campo y vean proyectos ejecutados por empresas españolas para que comprueben el trabajo de nuestras empresas sobre el terreno. O también hacemos jornadas técnicas en los mercados de destino, donde nos llevamos empresas españolas para que sean estas empresas las que expliquen a clientes o posibles socios locales cuáles son sus fortalezas y qué capacidades tienen para ejecución de los proyectos en las prioridades que cada país tenga. Tenemos otro formato que es ICEX Integra, en el cual nos apalancamos en las grandes empresas constructoras españolas que tienen proyectos importantes en el exterior, y lo que hacemos es ponerlas en contacto con pymes españolas con las que puedan subcontratar parte de esos proyectos. Y un cuarto formato son los partenariados para el desarrollo, en los cuales el foco es la financiación de la banca multilateral. Como decía antes, un actor muy relevante para sectores de infraestructuras. No solamente para infraestructuras, también lo son para sectores como la sanidad o como la agroindustria, pero en este caso específicamente para infraestructuras. Prestamos también servicios de inteligencia económica, servicios individuales para cada empresa, no ya solamente actividades grupales como estas que acabo de mencionar, sino servicios de identificación de socios o de información de mercado contratados por empresas individuales, lo llamamos servicios personalizados. Generamos capital humano con nuestro programa de becas, mandamos a 300 chicos al año, seleccionados muy duramente, que hacen un máster en Economía Internacional en España. Después pasan un año de formación en nuestra red internacional y después un año de prácticas en empresas. Y también facilitamos información comercial, información de clientes, información de socios a través de CESTE o de Informa, que es algo que tiene especial relevancia en estos momentos de crisis, porque es cuando es más difícil saber con quién nos estamos jugando los cuartos y si realmente es de fiar. Creo que voy sobre la hora, así que muy rápidamente unas conclusiones. Creemos que la crisis sanitaria actual va a ocasionar un cierto parón temporal en la generación de proyectos de infraestructuras, pero también creemos que va a haber un muy probable relanzamiento a medio plazo.
Las empresas españolas, como hemos visto, están muy internacionalizadas, pero todavía les queda por avanzar en materia de diversificación de mercados y también se enfrentan a una competencia creciente, particularmente en los proyectos EPC. Importancia de la sostenibilidad, de la digitalización, de ganar eficiencia y un papel creciente del sector privado. Aunque el sector público sigue siendo primordial en estos sectores, el sector privado y la iniciativa privada va tomando una importancia creciente. La posibilidad de establecer alianzas selectivas, no con aquellos que nos vayan a devorar. El apoyarse en los instrumentos públicos, instrumentos de ICEX, pero también otros que he mencionado antes, de COFIDES, de CESTE, la Secretaría de Estado de Comercio, nuestra red exterior. Que cuenten con nosotros para aproximar a los decisores. Nosotros ponemos a las empresas españolas en contacto con los decisores de cada proyecto, cuando conseguimos, por supuesto. Y, en todo caso, estamos para escuchar, para conocer las necesidades de las empresas e intentar dirigirnos a esas necesidades de cada vez mejor. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y quedo a disposición para las preguntas que se puedan plantear. Muchas gracias, Javier, por tu interesante ponencia, fundamentalmente tan documentada y tan precisa. Con tu permiso, vamos, si te parece, para dar la oportunidad a nuestros oyentes, a nuestros asistentes, a completar las preguntas que están haciendo, nos vas a permitir hacer en un minuto, introducir un pequeño vídeo informativo de nuestro patrocinador Olipes. A continuación pasaremos a las preguntas. Muy bien. Sí, muchas gracias. Entonces, si te parece, Javier, vamos a empezar con las preguntas que se han ido acumulando a lo largo de tu intervención. Yo quiero empezar con un par de preguntas propias mías para dar paso luego a continuación a lo que nuestros espectadores nos han ido pasando. La primera es, nos has dado una visión muy completa de qué es lo que hace el ICEX, pero ¿cómo se relaciona el ICEX con otros agentes del sector público que también son activos en la promoción de la internacionalización? Me refiero a las comunidades autónomas, a algún otro tipo de ministerio sectorial, en fin, ¿qué tipo de envoltura o de envolvente tiene el ICEX para optimizar las ayudas, los consejos para las empresas nuestras en vías a su internacionalización? Sí, gracias. Bueno, con las comunidades autónomas ahí tenemos una estructura que se llama el Consejo Interterritorial para la Internacionalización, en el cual participan todas ellas, las agencias de promoción de las comunidades autónomas, y en el seno de ese consejo hay un grupo de trabajo específico para lo que son proyectos de instituciones financieras internacionales, ¿vale? Nos reunimos periódicamente, ponemos en común experiencias y traemos ponentes para compartir las oportunidades
que pueda haber para todos ellos. Con ministerios sectoriales, como decía al principio, nosotros tenemos el mandato de promover la internacionalización de empresas españolas de todos los sectores, con lo cual nuestra vocación es de colaboración con todos los ministerios sectoriales, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa y, por supuesto, Ministerio de Fomento o Movilidad Urbana ahora. Para el caso concreto de las infraestructuras, es decir, y por un motivo, es decir, no es porque seamos desprendidos ni generosos con nuestro trabajo, es porque nos interesa, porque nosotros sabemos que ante las autoridades locales de fomento de los mercados de destino, nosotros somos el mercader, nosotros está claro que vamos a vender, mientras que una autoridad de su mismo sector es un colega, es alguien que también es cliente y es un prescriptor. Eso ocurre, desde luego, ocurre con defensa, ocurre con sanidad y ocurre también con transportes y con infraestructuras. De este modo, nosotros colaboramos con el Ministerio de Fomento, como digo, con el ministro de la Serna estuvimos, por ejemplo, en el Congreso Nacional de Infraestructuras en Cartagena de Indias. Colombia es un país donde hay la presencia de empresas españolas se ha disparado en los últimos 10 años. Con el ministro Ábalos estuvimos el año pasado también en Londres, en una actividad que organizábamos nosotros. También Reino Unido es un mercado importante, como mencionaba antes, es de los de mayor proyección de aquí a 2030. Es un país que tiene necesidad de renovación de buena parte de sus infraestructuras, tiene proyectos de alta velocidad muy interesantes y además está todo el desafío del Brexit para nuestras empresas. Y contamos, como digo, con la colaboración de comunidades autónomas y de ministerios sectoriales, o procuramos contar en todo aquello que hacemos. Muchas gracias. Mira, la segunda pregunta me ha surgido a raíz de tu exposición de cuando has hablado de ICEX Integra. Teniendo en cuenta que más del 95% de las empresas de construcción españolas pues son empresas pues, pequeñas y medianas empresas y algunas todavía más pequeñas y más pequeñas que las pequeñas y medianas empresas, nuestros habituales subcontratistas que tenemos aquí en España, nuestros alquiladores de maquinaria, etcétera, ¿de qué manera puede, a través del ICEX, integrarse o participar en algún proyecto conseguido, lógicamente, por alguna empresa española y, digamos, arropados por esa o bajo el paraguas de la participación de esa empresa española en un proyecto en el extranjero, poder ellos, de alguna manera, iniciar algún tipo de internacionalización? Entonces, me parece interesante que puedas ampliar un poquito lo que estáis haciendo con el ICEX Integra y, bueno, dar algún tipo de pistas a nuestros oyentes. Sí, eso es lo que hacemos, es decir, son jornadas que convocamos, son convocatorias públicas y va dirigido a pymes a las que llevamos a un mercado de destino y ponemos en contacto con adjudicatarios de grandes proyectos. Preferentemente españoles, pero no lo restringimos a españoles. Puede ser adjudicatarios internacionales que, conocedores del prestigio de nuestras empresas, estén interesados en encontrar subcontratistas de nuestro país. Y lo que hacemos es, el formato habitual es que se explica el megaproyecto, las pymes explican cuáles son sus fortalezas y a continuación hay reuniones bilaterales entre esas empresas y los grandes adjudicatarios. Y de esa forma, quiero decir, son los adjudicatarios de los grandes proyectos los que tienen que contratar a las empresas, no nosotros, pero lo que hacemos es esa labor de intermediación para ponerles en contacto. Estupendo. Ahora, si te parece, damos paso a las preguntas que nos han ido transmitiendo y que nos han ido escribiendo. José Luis Enrique nos comenta. Las preguntas aparecerán en la pantalla, aunque yo las iré leyendo, pero para mayor facilidad. Dice, ¿no ha sido un error estratégico dejar que las empresas chinas hayan entrado sin hacer ruido en mercados emergentes, mientras la industria española se centraba en grandes proyectos en mercados más maduros? A ver, yo no creo que se les haya dejado, es que no sé qué se podría haber hecho para evitarlo. Tengamos en cuenta que las empresas chinas han comenzado por ir a los mercados en los cuales no había financiación de otro tipo y han ido con el dinero por delante.
Eso es fundamentalmente en África, ¿no? Eso es muy difícil que nosotros lo paremos. Parece un chascarrillo, pero aquí cito a Mao Zedong. La estrategia china ha sido siempre ocupar el campo y que es lo más fácil, y ir desde el campo asediando las grandes ciudades. En los mercados internacionales es lo que han hecho, han ido entrando en los mercados en los que había menos competencia, en los que no había disponibilidad de otras fuentes alternativas de financiación, para tomar posiciones y a partir de ahí avanzar hacia los mercados más complejos. Es su estrategia y difícilmente habríamos podido hacer nada para oponernos, pero efectivamente esa es la realidad. Estupendo. Mira, otra pregunta que nos hace Ana Cogolludo. Dice: buenos días, gracias por la presentación. Desde Esteico queríamos preguntar lo siguiente. Teniendo en cuenta la competencia creciente, especialmente por mercados como el chino, ¿no sería importante potenciar la colaboración entre empresas españolas para sumar esfuerzos y ser más competitivos, fomentando una bolsa de proyectos posible donde varias empresas españolas puedan competir conjuntamente? A ver, aquí hay dos cosas. Una parte es la de favorecer cooperación entre empresas españolas. Por supuesto, nosotros, es más, una de las cosas que regularmente nos dicen las empresas es que nuestro foco es internacional, ¿vale? Pero cuando agrupamos un número de empresas españolas para explorar oportunidades de negocio en el exterior, de forma recurrente las empresas nos dicen que uno de los puntos que más valoran es haber podido hablar entre ellas, entre las empresas españolas, y compartir intereses, compartir prioridades, compartir fortalezas y ver qué complementariedad hay entre ellas, ¿no? Eso es parte cotidiana de nuestro trabajo, es decir, en todas las acciones que hacemos son acciones colectivas, agrupamos empresas españolas y el networking entre ellas es muchas veces de lo más valorado. Y la otra cuestión es la bolsa de proyectos, es decir, yo sí animo a todos los participantes a que exploren. Nosotros tenemos una aplicación en nuestro portal que se llama Oportunidades de Negocio, donde se publican sistemáticamente todas las convocatorias de licitaciones a las cuales nuestra red exterior tiene acceso. Ahí hay información, además es un sistema gratuito de suscripción. Cada empresa o cada persona se suscribe de acuerdo a sus prioridades geográficas, sectoriales, de financiador, etcétera, y por correo electrónico recibe actualizaciones con los proyectos que se van, las licitaciones que se van publicando. A ver. Nos pregunta cómo, Ana Cogolludo también nos pregunta cómo acceder a la ayuda personalizada del ICEX para examinar oportunidades concretas. Bueno, si son concretas, es decir, si se trata de explorar un proyecto específico, un mercado concreto, la vía es ponerse en contacto con nuestra oficina sobre el terreno, que será la que preste el servicio, puesto que, como digo, la que está sobre el terreno. Nosotros desde aquí lo que hacemos es una cierta supervisión, un control de calidad de los servicios que se prestan, pero quien realiza el trabajo es quien está sobre el terreno, con lo cual escribir a nuestra oficina. Están todos los datos de contacto están en nuestro portal icex.es. Estupendo. Tenemos una pregunta de María Moreno López de Ayala, de Seopan, que nos da las gracias por la magnífica exposición y pregunta cómo podemos mejorar la colaboración entre sector público y privado para minimizar las distorsiones que crean algunas empresas, principalmente estatales, y mejorar la competitividad española. Ahora más que nunca se hace necesario un liderazgo del sector público y de diplomacia apoyando a sus empresas al máximo nivel. Gracias. Sí, bueno, entiendo que cuando dice algunas empresas, principalmente estatales, estamos hablando otra vez de las empresas chinas. De las empresas chinas. Sí. Fundamentalmente, sí. A ver, en eso estamos, y mencionaba antes cómo nosotros intentamos movilizar a las autoridades españolas al máximo nivel, es decir, ministro de Fomento, movilidad urbana, y por supuesto a nuestras propias autoridades, nuestra red exterior, nuestra red de embajadores y nuestra propia ministra y secretaria de Estado, pero como decía, en el caso de las infraestructuras entendemos que un Ministerio de Fomento, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Movilidad Urbana tiene una especial credibilidad ante sus homólogos locales. Bien, y la última pregunta
Perdón, hay una pregunta posterior a esta, a la de María. Hay una pregunta que no soy capaz de pasarla, pero voy a ver si soy capaz, por lo menos de... La estoy viendo aquí en el chat. ¿La estás viendo? La estoy viendo en el chat. Perfecto, porque es que yo no la veo. Concesiones y PPPs, sí. Eso es. Bueno, pues si eres tan amable y lees la pregunta, porque yo no sé qué ha pasado con mi chat que no la puedo leer. Sí, se refiere a la sensibilidad política que puede haber y a la contestación pública ante concesiones y PPPs, ¿vale? Eso es, exactamente. Esto, efectivamente, esto es un tema que se discute con frecuencia, en particular porque, pues eso, supone la imposición de peajes, supone el cobro de unas tarifas y puede generar reacciones negativas por parte de la población. Hombre, esto puede ser así en poblaciones o en lugares donde estén acostumbrados a recibir esos servicios de manera gratuita. Pero cuando hablamos de abrir carreteras donde no las había, cuando hablamos de dotar de agua potable a quien no la tenía, esa población, desde luego, está más que dispuesta a pagar por tener ese servicio. De hecho, así ocurre fundamentalmente en los países en desarrollo, donde, vamos, el caso de las infraestructuras de agua es recurrente, se dice mucho, y de hecho el agua en la mayor parte de los países tiene un precio político. Pero eso en un país que ya tiene servicio de aguas, efectivamente, eliminar ese precio político puede ser difícil. Pero en los sitios donde no llega el agua potable, la gente está contratando aguadores a un precio, a un coste muy superior al que tendría una red bien construida de suministro de agua potable. Por lo tanto, eso puede ser así en el caso de que se cambie de no cobrar a cobrar por lo mismo. Pero cuando se pase de no tener un servicio a poder disponer del mismo, la gente sí tiene mucha más disponibilidad a pagar por ese servicio. Muy bien, Javier, muchas gracias. En contra de lo que te había dicho antes de que era la última pregunta, ha llegado una posteriormente, una que es así, definitivamente es la última, pero me parece interesante y por eso te la propongo. Dice Ana Espinel: buenos días, gracias por la presentación e información tan interesante. Las ingenierías especializadas y los laboratorios españoles estamos interesados en estar en estos mercados, pero somos de un tamaño pequeño-mediano. ¿Cómo podemos llegar a estos países cuando en destino no se exige nuestro servicio porque no lo tienen regulado en sus normativas? A ver, nosotros, en términos generales, ¿vale? Decía antes que una de las labores del sector público para favorecer la internacionalización de las empresas es la eliminación de todo tipo de barreras arancelarias o barreras técnicas. Uno de los puntos en los cuales se centran esas negociaciones, y ahí están los acuerdos de libre comercio que están negociando, se basan en la armonización de normas técnicas, si es a eso a lo que se refieren. Es decir, nosotros procuramos que la regulación y las normas técnicas para distintos productos y servicios se homologuen con las normativas existentes en Europa, y eso desde luego posibilita el acceso de ingenierías o laboratorios como el mencionado. No sé si es a eso a lo que se refiere, pero sí, es decir, dentro de esa eliminación o reducción de barreras, una de las líneas de trabajo, necesariamente, aunque no es desde ICE, es de la Secretaría de Estado de Comercio, es negociar acuerdos de libre comercio que supongan una armonización y una homologación de las normas técnicas. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Javier. Pues con esta última respuesta finalizamos la jornada de hoy, reiterando mi agradecimiento a Javier Serra por su disponibilidad y a todos ustedes por su presencia. Esta ponencia, como saben ustedes, cierra el primer ciclo del Foro Potencia, que se interrumpirá durante los meses de verano, volviendo a convocarles para el próximo 14 de octubre. Quiero agradecer la acogida tan favorable que ha tenido esta iniciativa del Grupo Editorial TPI, lo que nos obliga a intentar ofrecerles nuevas alternativas a partir de octubre. Estamos trabajando en ampliar el espectro inicial del foro, abarcando otras actividades y formatos que contemplen aspectos técnicos, de innovación, informativos, comerciales, de formación
y en cuya definición además desearíamos poder contar con su participación para que los temas que tratemos en el futuro respondan a sus necesidades y por consiguiente puedan ser de utilidad. Por tanto, esperamos poder ofrecerles una nueva versión del foro a la vuelta de sus merecidas vacaciones, vacaciones que deseamos sean muy felices y que lo aprovechen para descansar física y sobre todo anímicamente después de los acontecimientos que hemos vivido en los últimos meses. De nuevo, muchas gracias, felices vacaciones y, por supuesto, siendo hoy 7 de julio, Gora San Fermín. Les esperamos en octubre.